Hola, Hola, bienvenidos otra vez a Historias de Sazón. bienvenidos. Yo soy Monse Yo soy Sergio. y este es nuestro segundo episodio. Maravilloso. Ahora vamos a seguir platicando. Dado que yo empecé la última vez, creo que... Esta semana me toca a mí. Entonces, platícame, Monse, ¿de qué? Entonces vamos a empezar de una vez porque estoy muy emocionada con la historia que tengo esta semana. Es una historia que junta dos de las cosas que más me gustan. Una de ellas es la comida y la otra es lo más macabro. Órale. Entonces vamos a platicar sobre los vampiros Órale. y su contexto histórico. Entonces, Wow. creo que tú y todos los demás podemos estar de acuerdo en que a lo largo de la historia y en el folclore general, los vampiros tienen ciertas cosas en común sin importar el autor, sin importar la procedencia del autor o de dónde viene cada quien. Y esas cosas que tienen en común generalmente es que tienen colmillos, que tienen fotosensibilidad o alguna especie de fobia a la luz, palidez extrema y que una forma de combatir a los vampiros es poniéndote ajo alrededor del cuello. Entonces, hoy vamos a hablar de la peculiar relación que tiene el ajo con los vampiros en la cultura popular. Órale. Ok, todo esto empezó en 1897 cuando Bram Stoker escribió la novela de Drácula, El Conde Drácula. Y muchas personas saben esto, pero otras no, entonces lo voy a decir de todas formas. Se inspiró para crear el personaje de Drácula en el conde Vlad Tepes Drácul, también conocido como Vlad el Empalador. Entonces voy a hablar un poco sobre Vlad Tepes Drácul, sobre su biografía, y luego vamos a ver cómo se relaciona él con el ajo. ¿Okay? Entonces, Vlad Tepes Drácul era el príncipe de Valaquia, una localidad en la antigua Transilvania, lo que hoy conocemos como Rumania, y padecía una enfermedad hematológica poco frecuente llamada porfiria eritropoyética. Voy a hablar sobre esto más después. ¿Qué es eso? Sí, suena muy médico. Sí, voy a entrar un poco más en detalle después de hablar un poco de por qué se le llama Vlad el Empalador, si no fuera... Creo que es un poco obvio el por qué se le dice así, pero... Sí, suena sangriento. Pero bueno, nació en 1431 en la ciudad de Sighisoara y murió cerca de Budapest en 1476. Vlad tenía cierta facilidad para ser militar, o sea, tenía como una mente militar un poco perversa, pero muy exitosa. Y se le dio el sobrenombre del príncipe empalador porque tenía la costumbre de empalar a sus, bueno, atravesar a las víctimas, que a sus presos políticos, por así decirlo. Los atravesaba vivos con una lanza larga, empezando por el ano y atravesando todo el cuerpo, esquivando todos los órganos vitales para que fuera una muerte lenta y dolorosa. Y, o sea, entraba el palo por el ano y salía por la boca. ¿Okay? Entonces así los empalaba y los dejaba expuestos en la comunidad como una advertencia para las otras personas que quisieran entrar a su reino. Porque es lo que la gente normal hace. Sí. Él deja muertos afuera de su casa para que no entre la gente mala. Él era católico, o sea, esto lo hacía en el nombre de Cristo. Entonces él defendía el catolicismo. Entonces se estima que sus principales víctimas fueron alrededor de 35,000 turcos que Órale. intentaban dominar su localidad, su pueblito, para imponer la religión musulmana. O sea, imagínate tú ver eso, o sea, constantemente ver cuerpos. Imagínate ser un aldeano de un plebeyo en la época de Vlad el Como, Empalador. sí, otra vez trataron de llegar. Qué bueno que los... O sea, digo, yo creo que para sus súbditos, o sea, bueno, no sé, pero sí debe de ser algo un poco tétrico vivir ahí. Y bueno, además de tener como víctimas a los turcos que intentaban entrar a su dominio, también entre sus víctimas hay otros, o sea, se encuentran otros miembros de la misma Iglesia Católica que intentaban disuadirlo de sus prácticas sangrientas. O sea, si alguien le decía como, oye, Vlad, no manches, eso que haces, Sí, eso que haces es horrible.
sí, era lo suyo. Sí, me viste feo, te empalo. Ajá. Sí, fue como de, me dijiste que lo que estoy haciendo no está bien, pues adivina qué te va a pasar, te voy a empalar. Así era él. Suena Entonces, o sea, maravilloso. sí, a todas las personas que se oponían a sus prácticas de empalar gente, los empalaba también, porque los consideraba traidores de Cristo. O sea, como si alguien le decía como, oye, creo que eso que estás haciendo no está bien. Era como, ¿cómo te atreves a traicionar lo que dice Jesús? Entonces te empalo. Entonces te empalo. Prepárate para ser empalado. Santo cielo. Seguro le gustaba comer brochetas, entonces. Qué asco. Bueno, X. Entonces, ahora sí me voy a concentrar un poco más en la enfermedad extraña que tenía este chico, este señor. Se llama porfiria entropoyética. Porfiria entropoyética. Eritropoyética, perdón. Ok, es una enfermedad extremadamente rara, derivada de alteraciones enzimáticas en el grupo hemo, que la verdad es que leí bastante al respecto, o sea, intenté entender realmente de qué se trata eso del grupo hemo y de las enzimas y no sé qué. No es mi fuerte, no entendí mucho porque leí textos médicos y no soy doctor. Pero básicamente es que hay una cosa que se llama porfirinas en el cuerpo y cuando tienes esta enfermedad se te acumulan, o sea, tienes más de las debidas y tienes menos hemos, o sea, de sangre. Es algo de la sangre. No estoy muy segura de qué se trata. No soy la mejor persona para explicar textos médicos, aparentemente. Ok. Pero bueno, básicamente es eso, que tienes muchas porfirinas y tienes pocos hemos, ¿ok? Ajá. Entonces, los síntomas de esta enfermedad incluyen fotosensibilidad extrema a la luz natural y a la artificial. O sea, las personas que padecen esta enfermedad tienen la piel súper, súper sensible a la luz. Si salen al sol, les salen ampollas, les salen llagas, tienen muchas lesiones, también a la luz artificial. O sea, tienen que tener muchísimos cuidados y una forma que tiene el cuerpo de protegerse de eso es que te sale vello en las manos o en lugares como en alrededor de la cara o así, en los lugares en donde te da luz, te sale como mucho vello como para protegerse mismo. Ajá. Te da anemia porque no tienes de esto del grupo hemo de la sangre. Te da anemia y frecuentemente necesitan transfusiones de sangre, pero no tan frecuentemente porque si tienen muchas transfusiones de sangre, entonces se les acumula mucho hierro y entonces eso también les da problemas. Total que... Órale. Un pedo. Luego, otro de los síntomas que tiene esta enfermedad es que tienen alteraciones dentales. Se les acumulan derivados del grupo hemo en los dientes y les da un color rojizo marrón, como si tuvieran sangre en los dientes. Y, además de eso, los labios y las encías se retraen, haciendo que los dientes y especialmente los colmillos se vean mucho más elongados de los que una persona normal tiene. Órale. Y... Entonces tenía una enfermedad que lo hacía hacer ese vampiro. No, bueno, sí, más o menos. No era vampiro, estaba enfermo. Estaba enfermo. Una particularidad de esta enfermedad es que los pacientes que tienen esta enfermedad tienen una grave intolerancia al ajo, porque Órale. durante la preparación del ajo o la digestión del ajo se produce una sustancia que se llama dialilsulfona o DASO2, lo cual hace que se aumenten las porfirinas y disminuye la cantidad del grupo hemo, o sea, agrava la enfermedad muchísimo. Wow. Entonces, o sea, si tú tienes esta enfermedad porfiria y la tienes leve o la tienes genéticamente, pero no se te ha desarrollado al 100% o así, si comes ajo, se puede convertir en una porfirina mucho más grave de lo que es en ese momento. Órale. Y bueno, obviamente como estas personas en el pasado no se sabían muchas cosas, como tenían todas estas alteraciones físicas y como de sangre y así, las personas que tenían esta enfermedad sufrían aislamiento social y problemas de salud mental, lo que hace que se les dificultaba mucho el contacto humano. O sea, ¿ves las relaciones que tienen esta enfermedad con los vampiros folclóricos? O sea, básicamente te hacían vampiro. Aparte No es exactamente diferente y la gente se asustaba. no es exactamente que te hacías vampiro, es más bien que cuando Bram Stoker se inspiró en Vlad el Impalador
para hacer su personaje de Drácula, hizo una investigación tan profunda sobre este personaje histórico que le dio a los vampiros, o sea, en su novela él le atribuyó a los vampiros todas estas síntomas de la enfermedad. O sea, además de unas cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad, como que los crucifijos los alteran y que tengan super fuerza y que se puedan convertir en animales, o ya sabes. O sea, Ujú. además de esas cosas que él mismo se inventó, también le dio todos estos síntomas que sufrían, o sea, que Vlad sufría porque estaba enfermo de esta cosa, de esta rarísima enfermedad, que según mi investigación es como 1 en 200,000 personas tienen esa enfermedad. Órale, o sea, sí es súper rara. Ajá, entonces, ajá, es súper, súper rara. Y entonces, como Bram Stoker se inspiró en este señor y le dio todos estos atributos, y Drácula es como el estándar de los vampiros en la literatura en general, en el mundo, Hasta que empezaron a brillar. hasta que empezaron a brillar, en efecto. Pero incluso los que brillan, o sea, también tienen ciertas de estas características. O sea, Bram Stoker hizo que los síntomas de esta enfermedad sean, por definición, lo que hace a un vampiro. Claro. Y como el ajo agrava muchísimo la enfermedad, entonces por eso dicen que para protegerte de los vampiros te tienes que poner ajo alrededor del cuello, porque no lo pueden ni oler. O sea, lo hace todo. Sí, claro, es súper tóxico Ajá, es para las súper personas tóxico que para estas tienen esta personas. enfermedad. Exacto. Oh, Entonces, esa es la historia que yo preparé para hoy. No está increíble. wow. ¿Alguna vez te habías Está súper preguntado? padre. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué el ajo ahuyenta a los vampiros? No, la verdad es que no sabía para nada de todo esto, de esta enfermedad que tenía el Drácula. O sea, lo único que sé es que, o sea, que realmente fue antes de Bram Stoker, sí existían las leyendas de vampiros, pero más que nada eran básicamente zombies que comían gente. Ajá. Entonces ya después de las historias de Bram Stoker fue que se creó la versión de Sí. vampiro moderno. O sea, como te digo, el Drácula de Bram Stoker es como el estándar de vampiro. Sí, o sea, según estaba leyendo yo, cuando perdí mi tren de pensamiento durísimo. Oh, Este, no. sí, que Drácula fue como la novela de terror por excelencia, muchísimo. Creo que hasta la fecha sigue siendo como la mejor escrita de todos los tiempos. Sí, claro, fue la novela victoriana por excelencia. Ajá, y pues bueno, también Vlad el Empalador fue un personaje histórico súper temible, súper, súper temible. Entonces tiene muchísimo sentido que se hayan inspirado en él, porque sí fue una persona, era un personaje muy tétrico, o sea, además de que era, o sea, tenía todos estos síntomas y tenía como esta apariencia tan deforme como para, Tan ajá, lúgubre. tan lúgubre y tan deforme, también era una persona extremadamente cruel. Sí, exacto. Entonces tiene muchísimo sentido que Bram Stoker 400 años después de que viviera Vlad, se inspirara en él para crear uno de los personajes más icónicos del terror y del folclore literario. Wow. Oye, qué padre historia, la verdad, qué interesante. Gracias. Que lo que uno aprende cada día, ¿no? Pues sí, para eso estamos haciendo esto. Pues bueno, ahora es mi turno yo sé que en este podcast tomamos algún ingrediente como tema, Ujú. pero dada la fecha, justamente hoy, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, decidí, yo sé que es el segundo, pero decidí salirme un poquito de esta línea, y en vez de hablar de un ingrediente en específico, digo, van a decir que soy un fanático de lo francés, pero voy a hablar de una mujer francesa. De una mujer francesa que tiene que ver con De la una comida. mujer francesa, efectivamente. Yo te voy a platicar un poquito de Eugénie Brassier, Ok. que básicamente se lo conoce como la madre de la cocina francesa tradicional. Oh, wow. Te voy a platicar un poquito de su vida, un poco de su biografía, porque creo que, pues, dada la fecha, pues vale la pena enterarnos de esta gran cocinera pues, que básicamente que marcó la historia, que es un modelo a seguir, digo, no solo como persona, sino como cocinera que fue. Ok. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok. Eugénie Brassier nació el 12 de junio de 1895 en la comuna francesa de Tranclier, en la región de Auvergne, de Auvernia, Ródano, Alpes. Ok.
la situación en la que nació, para que te des una idea de cómo empezó su vida, su madre estaba embarazada, estaba en el mercado y o sea, empezó a sentir los dolores de parto. Ajá. Se la llevaron a su casa y dio a luz ahí. O sea, ella básicamente casi prácticamente nace en un mercado, Ok. Eso ¿no? me recuerda un poco al libro del perfume. Exactamente. Y pues bueno, desde pequeña creció rodeada de pobreza y de trabajo en el campo. Realmente siempre estuvo trabajando en el campo y con animales. Pero, digo, que tomó fama, que cuando recordaba estos tiempos, siempre lo recordó con mucho cariño. Que dijo que era los momentos en donde comió los platillos más deliciosos que había probado. Entre ellos destaca una sopa que hacía su mamá, que era básicamente un caldo de verduras y poro Ujú. cocinados en leche y agua y la enriquecían con un poco de huevo, es decir, le echaban un poco de huevo para hacerla como más abundante. Wow, suena delicioso. Y sí, y dice, o sea, nunca había comido algo mejor. Entonces, bueno, gracias a la naturaleza de su trabajo, pues asistía de manera esporádica a la escuela, pero pues, siempre fue muy trabajadora. Aprendía muy rápido y sabía, o sea, la verdad era una persona muy responsable, muy trabajadora e inteligente. Y bueno, continuando con su vida, a los 10 años muere su madre, y pues se empieza a dedicar a trabajar nada más. Tiene que salir de la escuela porque tenía que empezar a ganarse la vida. Mm, Y bueno, comienza la Primera Guerra Mundial y Brasier se fue a Lyon y se pone a trabajar para los dueños de las fábricas de pastas Les Millat. Es ah, una fábrica de galletas, de pastas. Y pues ella empieza a trabajar encargándose de la casa, de la mansión de estas personas, pero nunca se metió a la cocina. Ella rápidamente se empezó a hacer cargo de esta casa y ¿como ama de llaves o como como ama de llaves, efectivamente, pero ella nunca se encargó de de la cocinar? cocina, o sea, ella Ajá. se encargaba de Se todo lo encargaba de demás. todo lo demás, de todo menos cocinar. Efectivamente. Entonces, digo, tiempo después, una de las cocineras de la casa empieza a explicar, le empieza a enseñar poco a poco de qué se trataba la parte de guisar, de cocinar a Jenny Brasier. Y ella le encantó, se volvió una experta en guisar. Tenía, siempre cuentan las historias que tenía un excelente olfato para conseguir los mejores productos. O sea, cuentan historias que era súper exigente con todos sus proveedores. Como en el O perfume. sea, que llegaba efectivamente. Entonces, pues tanto le gustó que después de esta experiencia deja su trabajo en esta mansión y entra a trabajar al restaurante de la Mère Filiou. Ujú. En esos tiempos, justamente le llamaban a los restaurantes, por ejemplo, el restaurante de la Mère Filou, era la madre Filou, eran amas de casa que se convertían en cocineras y que Ujú. servían platillos, que abrían un pequeño restaurante. Sí, pues básicamente Entonces, como pues las bueno, señoras que abren su fondita fuera de su casa o así, ¿no? exactamente. Y le dieron mucha fama a la región de Lyon. Digo, si pensamos a Lyon en hoy en día, pues es cuna de una gran cocina, bueno, de muchísimas cosas, una cuna de la gastronomía Sí, francesa. Y sí dentro de lo la es. región, pues en esos tiempos era reconocida por las cocinas de estas personas, de la Mère Guy, la Mère Buisson, la Mère Filou. Y bueno, entra Brasserie a trabajar con Espera, esta señora. perdón. Se llama brasserie, o sea, No, como Brasier. brasier, como brasier. Ajá. Ok. Solo que con Z. B-R-A, Z y latina E-R. Brasier, ok. Entonces, pues empieza a trabajar, estuvo trabajando por 6 años con la Mère Filou. Y pues bueno, empezaron a pelearse con la señora, Mm, entonces sí, decide irse. inevitablemente. eh, Entonces empieza a trabajar en la Brasière du Dragon, que era un restaurante famoso de aquella época. Discúlpame, no fueron 6 años, fueron aproximadamente 4 años. Mm, Y bueno, después de estar trabajando aquí, ella decide en 1921, a los 26 años de edad, 6 años después de salir
conseguir de la mansión, con 12,000 francos, poner su propio negocio en Lyon para servir especialidades que se cocinaban en esta región. Ujú. Entonces se le empezó a conocer como La Mère Brassier. Ujú. Justamente su restaurante se llamaba La Mère Ajá. Brassier. ¿Pero ella era mamá? ¿Tenía hijos? Eh, ahí viene, no, no desesperes, no desesperes. Sí, sí tuvo un hijo. Ah, Tuvo un spoiler. hijo a los 20 años tuvo un hijo que se llamó Gastón y pues el padre no se quiso ocupar del hijo. Entonces ella lo dejó con una nodriza para después recogerlo posteriormente por la misma situación que tenía de su trabajo. O sea, espera, perdón. ¿Esto fue antes de que abriera su restaurante o ya para los 20 años tenía su propio restaurante? A los 20 años, ella estaba trabajando, ella entra a trabajar con los fabricantes de pastas, con Les Milá, en su mansión. Para esto ya había nacido su hijo Gastón y dado que el padre no se quiso hacer cargo del hijo, el padre básicamente los abandonó. Ajá, patanazo. Efectivamente, sí, es maravillosa calidad de persona. ¿Vuelve a aparecer en la historia? Lo odio. No, no vuelve a aparecer en la Qué historia. bueno que Desapareció y desaparezca. desapareció. No lo necesitamos. Ella lo deja con una nodriza. Posteriormente, Ok. ya cuando empieza a tener una estabilidad, lo recoge. O sea, siempre se hizo cargo ella del hijo. Ajá. Realmente, siempre estuvo al pendiente. Ok. Entonces, abre la Mère Brassier y pues básicamente empieza a servir platillos típicos de la región, o sea, cosas como cangrejo con mayonesa o paloma con guisantes, Qué asco. o sea, cosas más típicas francesas. Eh, Eso de paloma con guisante es un asqueroso, no voy a mentir. Obviamente no son las palomas que vemos en las plazas volando por ahí, no son De, palomas to- que crecen para este tema. de todas formas, qué asco. Imaginamos que es como comer pollo, ¿no? Solo es otro No tipo me de gusta el animal, pollo es un ave más chico. tampoco. Pero bueno, su restaurante era un espacio pequeño y elegante, era una sala principal que tenía ventanales que daban a la calle, baldosas de barro en las paredes con colores cremas, grises, azules, pero realmente no tenía una gran decoración, era un espacio sencillo y elegante. Ujú. Digo, empezar como cualquier restaurante podrán saber, pues no, no es sencillo empezar un restaurante, No, pero nada gracias a sencillo. la publicidad, sí, sí está cañón, pero gracias a la publicidad que se hacía de boca en boca, que los El críticos mejor aliado. sí, no, la elogiaban de tal manera, pues se volvió uno el más importante de Lyon. De hecho, cabe recalcar que Brasier nunca contrató un sommelier para los vinos, Ujú. siempre prefirió ella pedir el vino directamente de los enólogos. Ok. Este, Qué mujer tan inteligente. y conforme crecía, pues la reputación del restaurante y la clientela, pues lo fue creciendo, lo fue añadiendo habitaciones y otro piso. Ay, qué padre. Y Espera, side note. Eso me recuerda a el restaurante de... Ah, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre de ese restaurante justo cuando estoy interrumpiendo tu historia. Lo siento. El pronto lo vas a recordar. el restaurante de... Ah, está en Bélgica. Es súper famoso. De León. No, no lo conozco. El que solo venden mejillones. No, la verdad no lo conozco. Bueno, luego investigo el nombre y... Espera, es que ¿cómo se llama? No sé qué de León. Ya tenemos una tarea para ti Ya para el tenemos una próximo tarea, lo voy a episodio. publicar en el Instagram cuando salga este episodio. Voy a poner ahí el nombre del restaurante, pero justamente empezó siendo un restaurante chiquititito en Bélgica que nada más vendía mejillones y tiene ya como 100 años. O sea, todavía existe el restaurante, puedes ir así normal. Pero empezó siendo como el primer piso en una casa chiquitita, así diminuta, Ujú, chiquitito. ujú. Y fueron como comprando todas las casas de alrededor. O sea, tuvo tanto éxito que fueron como comprando. O sea, subieron el segundo piso y luego compraron la casa de al lado y tiraron la pared y entonces hizo como el doble de la casa y los dos pisos y no sé qué. Y si vas, o sea, tú piensas por la entrada que es un lugar chiquito, pero si decides ir al baño por cualquier razón, entras y es un laberinto gigantesco de restaurante enorme. Te juro, es así como que subes y subes escaleras y pasas por salones y salones y cocinas y así. Y así hasta que se hicieron como un emporio gigantesco ahí en Bélgica, en una calle famosa de restaurantes. Me acordé de eso porque dijiste que, o sea, que cada vez iba Que poco haciendo, a poco que fue poco a poco creciendo. fue creciendo. Algo así es ese restaurante. Luego pongo
el nombre del restaurante de Bélgica. Pues bueno, Lo eh, siento. no te preocupes. Poco a poco su cocina se volvió tan famosa que atraía a presidentes, primeros ministros franceses y celebridades. O sea, se decía que iba Marlene Dietrich a comer ahí seguido, ¿Quién es esa? una actriz de cine Ah, muy famosa lo de siento. aquellos tiempos. Este, si recuerda que estamos hablando bueno, estamos hablando de ya los 40, 50. Ok. Y bueno, Brasier, para que te la imagines, para poder ponerle así como una cara, hombre, Brasier era una mujer robusta, o sea, era una mujer grande Ajá. y siempre pues se le veía trabajando en la cocina, sus ollas, pero lo que destaca mucho es que siempre estaba impecable. Ujú. Unas camisas blancas de algodón de manga corta, delantales blancos con bolsas grandes y una toalla en en la cintura y siempre tenía el cabello recogido con un moño. Y pues era muy sonriente, era muy jovial con las personas y era muy estricta, era muy exigente a la hora de trabajar. Y todas las mañanas, o sea, no solo se encargaba de cocinar, de revisar la cocina, sino revisaba su comedor, los blancos, los cubiertos. Diario lavaban las cámaras frigoríficas. Era muy exigente con el tema de la limpieza, el tema de presión que estaban y muchas veces salía a saludar a sus huéspedes. O Perdón, sea, de su cocina salía. perdón que me estoy riendo. Perdón. Es que me acordé me recordó el anuncio de, ¿has visto ese anuncio de Acción? No, Que ¿cuál? me causa una hilaridad. Hay un anuncio de Acción que es de una señora que puso una taquería y dice no, pues es que tuve que poner mi taquería porque el marido desapareció, como desaparece la grasa con Acción. Entonces, hablando de que desapareció el esposo de su hijo y que siempre estaba impecable, me acordé de ese anuncio que me mata de risa. Lo siento. No, no te Hoy sí que te ando preocupes. interrumpiendo, me disculpo. Sí, oyes. Perdón. Pues bueno, su cocina realmente era simple, con muy buenos productos, como ya te platiqué, con la exigencia que tenía, con mucha pasión por lo que hacía, pero sus menús realmente variaban poco, concentraban en hacer cosas sencillas y en hacer cosas un poquito más tradicionales. Ujú. Pues dado el éxito de su primer restaurante, poco después compró un caserón que llamó el Col de la Loire, cerca de Lyon, y pues con eso se consolidó, ya que en 1933 Ujú. la guía Michelin le concedió por primera vez a una cocinera, a una mujer, 3 estrellas Michelin, la máxima No manches, de entrada le puntuación concedieron que tres. podía, dieron 3 estrellas a la Mère Brasier, y pues se convirtió en un emblema, en un emblema de Lyon y un emblema de la cocina francesa. Con sus 2 restaurantes, con su menú, y justamente al poco tiempo le dieron otras 3 con su segundo restaurante. Ah, no manches, qué O sea, estrés. fue la primera en conseguir 6 estrellas en Michelin. Wow. Y pues por lo mismo, con la fama, nunca le faltó trabajo. Muchos dirigentes, muchos empresarios la buscaban para ofrecerle trabajo y Ujú. muchos, muy buenos trabajos. Pero ella, ¿Para qué iba a querer otro trabajo si ya tenía pues 2 restaurantes, ¿no? Básicamente. ya exactamente. Efectivamente, ella nunca decidió salir de Francia, salir de Lyon. Ajá. Y pues bueno, hablando de su hijo, en 1943, Eugenie decide quedarse solo con el Col de la Loire y su hijo se hace cargo de el que estaba en Lyon, la Mère Rossier. Ujú. Ahora bien, aquí es en donde también entra pues, todo el fama que tuvo esta señora. Ujú. En 1946, Paul Bocuse, después de luchar en la Segunda Guerra Mundial, regresa y se pone a trabajar en el restaurante de Johnny Brassier Ujú. para aprender. Obviamente, pues, son mucho y se convirtió como en uno de los alumnos más famosos. Digo, Ajá. hablar de Paul Bocuse en la cocina es hablar, Claro. pues, uno de los más grandes cocineros de nuestra época. Justamente fue
pues fue esta señora la que le comenzó a enseñar, la que lo Lo que fue su estuvo mentora. efectiva, o sea, sí, se convirtió en la mentora de de Paul Bocuse, Ajá. ¿no? Y pues bueno, a los 72 años de edad, en 1968, ella decide retirarse de los dos restaurantes, se lo deja a su hijo Gastón, Ujú. y para 1977, 9 años después, a la edad de 81 años, la Mère Brassier fallece Mm. y, pues bueno, en el New York Times la recordaron en su obituario porque la Legión de Honor francesa la había invitado y pues ella rechazó la invitación diciendo que, pues bueno, que debía de ser entregada por hacer cosas más importantes que cocinar. Qué linda. Esta señora, 2 años antes de morir, comenzó a trabajar en un libro de cocina que quedó inconcluso hasta el 2009, que su familia lo completó, que se llama Les Secrets de la Mère Brassier. Y pues bueno, en 2003, dentro de los actos de celebración de los 80 años del restaurante de Eugénie Brassier, la calle más próxima, la calle más cercana, fue bautizada como Rue Eugénie Brassier, ¿no? O sea, ya hay una ¿Ya calle en tienen su Lyon propia con su calle? nombre, Sí. efectivamente. Pero estoy un poco ofendida porque en Lyon, a donde sea que voltees, hay imágenes de Paul Bocuse por todos lados. Pero hasta ahorita me estoy enterando que existió esta mujer que fue su maestra. Entonces, estoy molesta. Pero Bueno, bueno, me también consuela un poco que tiene su propia calle. no, tiene su propia calle, hizo mucho. Realmente es o sea, es la gran cocinera pues, de la vieja guardia. Lo que sí cabe recalcar, digo, es meternos en la historia de, pues, de un gran cocinero. Este, o sea, el tema con Pablo Bocuse es que pues, no quisiera decirlo en el momento de estar celebrando la vida de Eugénie Bassier, pero pues Paul Bocuse en su momento superó a Eugénie a ser considerado el mejor chef del siglo XX, gracias a la manera en la que modernizó la cocina francesa. Es por eso es que se volvió tan famoso y que se volvió un punto y aparte en la historia Pues de bueno, los pero chefs. igual si esta señora fue una parte tan prominente de la cultura, o bueno, de la historia y de la cocina de Lyon, también, o sea, si fue la primera mujer en tener 6 estrellas Michelin, pues uno esperaría que estuviera igual como ahí en los estandartes. Es justamente la razón por la que hoy me pareció lo mejor que podía hacer para honrar a las mujeres, pues, es platicar un poquito de la historia, pues, de cómo figuran en la historia. Digo, al final de cuentas, la cocina siempre ha sido, o siempre ha sido la cocina profesional, ha sido una profesión de hombres. Muy extraño porque, pues obviamente, siempre que tratamos de recordar son, por ejemplo, las abuelas o sea, las que cocinan, las que mejor cocinan, ¿no? O sea, las mujeres realmente tienen un don para cocinar Ujú. padrísimo. Sí. Y esta señora, lo que cabe recalcar es, pues, imagínate, en esos tiempos abrió su propio negocio y hizo un gran éxito en una sociedad pues, muy diferente a la que vivimos ahorita. Sí, la sociedad en la que vivimos ahorita sigue siendo complicado para las mujeres, digo, lo podemos ver gracias a las noticias que vemos hoy en día. Claro. Ahora imagínate esta señora en esos tiempos, con un hijo, Ujú. Mi madre soltera y así. y convertirse en lo que se convirtió, o sea, es la mentora pues, de uno de los más grandes chefs. Que nadie hable de ella, pues me parece un desperdicio, me parece algo Exacto, es súper justamente a lo que mal. voy, es indignante. Conozcan a esta señora. Este, y, Sí, por y cierto, realmente a la vez, hoy es 8 de marzo cuando estamos grabando esto. Cuando lo publiquemos no va a ser 8 de marzo, pero para hoy que lo aprovechar estamos, la fecha en la que ajá, estamos. pero hoy que lo estamos grabando es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, del Y 2020. bueno, y pues porque como este podcast se llama Historias de Sazón, el platillo, uno de los platillos más emblemáticos que tenía esta señora,
es el Poulard à demi-duel. Básicamente significa pollo a medio luto. Oh, ok. El demi-duel, en la cocina francesa, se refiere a una preparación muchas veces en aves, en donde hay una salsa blanca y hay unas partes que ponen en negro. O sea, por ejemplo, está la pieza de pollo rostizada con Ujú. una salsa blanca y le ponen unas láminas de trufa encima, trufa negra. Mm, Entonces, pues como tiene unas partes negras y unas partes blancas, por eso es medio luto. se llama medio luto. Qué simpático ¿No? nombre. Entonces, pues esa fue la historia de hoy. Digo, iba a platicar de algo más, pero las fechas me parecieron como importante hablar de este tema. Y les prometo que para la próxima ocasión ya no me voy a clavar con los franceses. Vamos a tratar de darle la vuelta al mundo. Sería interesante escuchar otra. Entonces, Digo, no que estas historias no sean interesantes. entonces, No es no es a lo que me refiero en absoluto. Estuvo muy interesante esta historia, me gustó mucho. Qué bueno que hiciste como mencionar la fecha que estamos, el día conmemorativo de las mujeres. sí, me pareció lo mejor. Es lo que puedo hacer con mi granito de arena para hablar de este tema y para hacer mención, ¿no? Pues, Pero pues, estuvo muy padre. Hoy hablamos de Rumania y de Francia. ajá, ¿Eh? sí. Pero qué interesante. Ahora nos vimos muy biográficos. Sí, nos vimos muy biográficos, es cierto. Pero es interesante, me gusta mucho, o sea, hacer este podcast. Creo que es de las cosas más divertidas que se me han ocurrido hacer en mi vida. No sé a las personas, o sea, no sé a ti o a las personas que escuchen esto, pero el proceso de investigar, o sea, sacar fuentes sobre un tema que no conozco y luego platicártelo Hace que sea muy interesante ajá, sí, y que aprendamos cosas nuevas. es como, ajá, como una forma muy divertida de aprender porque, pues, o sea, tampoco son cosas que yo conozca, o sea, puede ser que algunas las conozca vagamente, pero como una investigación así profunda y sacar las fuentes y ver que las fuentes sean fidedignas y así, es muy, 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 muy divertido, entonces supongo que nos vemos la próxima semana porque ahora estoy obsesionada con con grabar este podcast. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ya nos saben, vemos. nos vemos próximamente. Así es. Adiós. Adiós.